Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Buenas noches a cada uno de ustedes que nos está acompañando en este webinar tan especial. Es un privilegio para mí poder compartir este pequeño tiempo con el propósito fundamental de poder generar una sinergia bastante imperativa dentro de la temática de la sucesión. Aunque por fortuna el tema de sucesión de las empresas familiares existe un sinnúmero de obras y autores expertos de casi todo el mundo, una de las mejores maneras de aprender sobre el tema es hablando basado en la experiencia. El día de hoy, su servidor, con el ánimo de fortalecer su comprensión y ampliar la capacidad de análisis sobre el tema de la sucesión en la empresa familiar, compartirá algunos aspectos claves en la sucesión del management de las empresas de estructura familiar. Bien, si ustedes tienen a lo largo de este webinar alguna duda, pues también voy a estar muy atento y una vez más les agradezco infinitamente por el que ustedes estén presentes, acompañándonos e inclusive con esa sinergia necesaria de intercambiar a lo largo de las preguntas y respuestas que vamos a atender a lo largo de este webinar, o finalmente en el poco espacio que nosotros tenemos casi después de esta pequeña presentación. Bien, vamos a tener la oportunidad, sinceramente, la parte de la sucesión amplía mucho el espectro. Intentaré hacer lo mejor posible de poder compartir estos pequeños aspectos claves. Sin embargo, la temática se presta mucho más para abordar en más que 45 o una hora en el factor de tiempo. Bien, la situación es que desde la parte de los procesos de consultoría, a veces han habido clientes que nos han solicitado muy gentilmente el trabajar los procesos de sucesiones, ¿no? Dentro de eso hay un mapeo y siempre nos preguntamos de dónde viene la petición de la sucesión. En algunas ocasiones suele ocurrir que la petición proviene de la segunda generación, sin entrar mucho en esos temas de juzgar anticipadamente, no sin antes decir que es necesario realizar un diagnóstico. Se fundamenta mucho en ver si es que realmente está pasando algo en la primera generación que incide mucho a que la segunda generación empuje un poquito más a que se dé una sucesión. De igual forma, también hay que analizar un poquito más en el caso en que la sucesión provenga de la primera generación, ¿no? Pareciera, en los casos que hemos manejado, que cuando viene de la primera generación, viene con una actitud preventiva, o también, por qué no decirlo, de una situación un poquito densa, delicada, porque el fundador o la fundadora está percibiendo que posiblemente se desencadene un terreno hostil en elegir al próximo sucesor o sucesora. Entonces tenemos que ahí
analizar un poquito de esos campos y algunas variables que les voy a compartir a continuación. Bien, el objetivo de la sucesión del management de las empresas de estructuras familiares tiene un principio fundamental. Básicamente es garantizar la continuidad, que no exista la quiebra y sobre todo que de una u otra forma preparemos un terreno armonioso, donde pueda existir el diálogo de familia. También debo confesar de que cuando nosotros hemos manejado los proyectos de consultoría, vemos que es una situación donde se desencadena un escenario donde posiblemente no exista ganadores, sino donde nosotros perdemos menos, ¿ok? Me refiero a una forma alegórica de parte de la familia, con el propósito de que al final de cuentas la empresa pueda llegar a generar valor añadido y evitemos la quiebra, ¿no? A veces también hemos visto de que la familia se decide sacrificar cediendo algunos temas en el proceso de negociación, cediendo posiblemente el cargo, llegando a manejar un tema de conciliación, dependiendo mucho de esos escenarios, pero en pro de la compañía. Entonces, es muy importante que tengamos claros cuáles vienen a ser los objetivos fundamentales. En este caso, me gustaría compartir los objetivos muy específicos que pueden llegar a desarrollar también unos dos adicionales aparte de eso. Bien, los pueden ustedes incorporar en su protocolo. Por lo general, en las estructuras que he apreciado mucho en los protocolos, sobre todo los modernos, nosotros tenemos no sé, 10 capítulos, entre 9 y 10 capítulos. Entonces, dentro de esa parte, usualmente la asociación del management está oscilando en el capítulo 7 o el capítulo 8, dependiendo los términos de referencia o dependiendo también de la estructura o el índice que también se lo conoce como en otros países. Bien, en primer lugar tenemos básicamente generar la continuidad de nuestra empresa. En segundo lugar, tenemos permitir que la siguiente generación asuma los roles, responsabilidades, desafíos y pues retos y todas las obligaciones que sean necesarias, obviamente dando un tiempo prudencial. Bien, número 3, preparar el ecosistema familiar para un relevo generacional mediante las reglas y procedimientos claros. En esta situación existen a veces familias que son muy sensibles a estos temas, no quieren abordarlos, no quieren tocarlos porque de una u otra forma genera una volatilidad directamente en el ambiente y uno tiene que buscar la forma de una manera muy pausada, muy lenta, con el propósito de poner los puntos sobre la I. En muchas ocasiones también reconocemos que a veces hay familias donde esto es un tabú porque el fundador o la fundadora tiene tanto miedo de que se toque este tema porque no sabe cómo decirle a su hijo que no es, o a su hija que no es la persona idónea para liderar la empresa. Entonces, ahí hay una situación también donde vemos que existe no solamente consejos desde un punto de vista empresarial, sino también va haciéndose un análisis de una forma holística, porque en algunas ocasiones puede llegar a desarrollar que pues, por un mal manejo de una sucesión existe un resentimiento, también que aflora muchas cosas emocionales, depende mucho de la familia que tenga una mochila emocional bastante pesada, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones también se revelan esos temas y provocan de que no exista una transición adecuada. Entonces, tenemos que hacer lo posible para llegar a preparar el terreno. Bien, evitar falsas expectativas para aquellos integrantes que no deseen o no estén preparados para afrontar el liderazgo. Desafortunadamente, también hay que decirlo en estos temas, cuando existen situaciones donde el papá ha generado una sobreexpectativa y de repente ha alimentado mucho el sentido de pertenencia hacia la compañía, es complicado bajar esa parte hacia una situación donde él no sea un candidato, no sea el único candidato y pues empieza a ver el resentimiento de una u otra forma. Por lo cual tenemos que ser muy conscientes en lo que estamos generando, en la forma como lo comunicamos y la forma también como lo hacemos y con quién lo hacemos. De igual forma también es oportuno compartir algunas fases del proceso de selección. Yo creo que muchas de las cosas se están viendo a manera del tiempo, de la gestión del tiempo en estos últimos años. Inclusive, si ustedes se dan cuenta en esta curva, nosotros tenemos que la edad del sucedido versus la edad del sucesor. En esta línea del tiempo tenemos que la planificación o el escenario ideal de la planificación de la sucesión estaría oscilando entre la edad del sucedido entre 60 a 50 o 55 años. En esa línea
de tiempo, bien se puede llegar a desarrollar la planificación. Lo ideal es hacerlo antes, ¿no? Lo ideal es prepararse bastante, de una forma muy lineal, muy planificada, porque por muchas de las cosas que han pasado en los últimos años, la planificación de la sucesión, por mucho que lo tengas también a nivel de un documento, todo puede pasar. Entonces, tienes que ir preparando mucho la capacidad de maniobra en cuanto a la planificación y también el do, o sea, la parte del hacer. Lo ideal también es que tú tengas un poquito de capacidad de preparación del sucesor en caso en que esa persona no sea el candidato ideal y por muchos factores quisieras que él sea tu próximo sucesor. De repente por la parte de que es tu hijo o tu hija, porque confías plenamente en él, porque de repente no tiene una maestría, pero sí tiene valores que son embajadores o tu hijo o tu hija son embajadores de tus valores y también valores corporativos de la compañía, y así sucesivamente. Entonces, lo ideal es que reconozcas que aproximadamente se maneja en esta línea del tiempo. También luego el traspaso es una situación donde tenemos que ir paso a paso con el propósito de generar una comunicación y sobre todo alinear a todos los grupos de intereses. Y finalmente el proceso de la retirada, la ubicación del sucedido, cuáles vienen a ser los lineamientos de la familia para que no exista la intromisión en parte del campo, de la arena empresarial y así sucesivamente. Entonces, uno de los datos bastante curiosos es que si ustedes reconocen es que ustedes pueden tener padres que quieren recién hacer la sucesión después de que ellos cumplan 75 años, 80 años, lo cual creo que deberías de llegar a apoyarte mucho en terceras personas para que ayuden a tomar un poquito más de conciencia en la gestión del tiempo de un relevo generacional. Por ejemplo, en Japón, nosotros tenemos este proceso. Si ustedes analizan la línea del tiempo, por ejemplo, en promedio, ¿no? Imaginemos que tenemos la edad del sucesor, aproximadamente se entrega el relevo a partir de los 45 años, más o menos, o un aprox. Y la edad del sucedido, del fundador, cuando entrega el relevo generacional, oscila aproximadamente entre los 75 80 en promedio a nivel mundial. No sin antes, a nivel, y lo digo muy respetuosamente en comparativo, por ejemplo, en Japón, ellos tienen un sistema, una cultura donde también se fortalece mucho a nivel de la parte de la disciplina, el respeto a los ancestros y muchas de las otras variables. A pesar de que en Japón han tenido bastantes guerras, bombas atómicas, también desastres naturales, hay una particularidad bastante admirable en la forma como llegan a desarrollar los relevos generacionales. A la edad de los hijos reciben la posta aproximadamente un rango de 25 años y los fundadores entregan el relevo a partir de los 45, entre los 45 años. Y eso que ya ellos reconocen que es muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer a nivel, tal vez en América, para poder empujar un poquito más y que exista una transición no tardía? Habrán algunos temas que a lo largo de esta presentación te estaría compartiendo para alimentar esa posible solución en el relevo generacional. La sucesión no debería superar los 70 años del sucedido ni los 45 años del sucesor para no anquilosar la empresa ni desmotivar al posible sucesor, ¿ok? Eso también hay que decirlo, pero si tú tienes una persona que no quiere entregar la batuta o el relevo, se vuelve un poquito más caótico porque todo esto depende mucho de la voluntad. Y además también hay que estar muy consciente de que de una u otra forma no puedes empujar o no puedes forzar eso porque posiblemente esa persona, el fundador o los fundadores, pueden tener mayoría en el paquete accionarial y eso incide que pues no se deba de hacer ni siquiera ni por el tema a nivel de la parte de control, ¿no? Mayoritario. Pero de una u otra forma hay que estar conscientes con estos movimientos de hablar, dialogar y pues manejar. Bien, Jaime, en este caso, ¿a qué cargo está referido el proceso? Del CEO Chairman of the Board. Sí, en este caso, específicamente, lo estamos anclando directo a la parte de la sucesión, del sucesor del director general, ¿no? Del sucesor, voy a ratificar un poquito más porque sé que nos están acompañando otros participantes, o sea, de otros países. Estamos hablando que es la sucesión
del CEO, del director general, del gerente general, como se conoce también en otros países. No estoy hablando del relevo generacional, del presidente del consejo de administración, el presidente del directorio, el presidente del board of directors, ni tampoco del presidente del CDA. Estoy hablando de la línea de la alta dirección como tal, ¿ya? Y gracias por ayudarme a aclarar en esos tópicos. Bien, entonces voy a avanzar un poquito más. También la preparación de la sucesión del management en la empresa familiar tiene muchas configuraciones. He visto muchos libros en cuanto a manejar un proceso de ese índole. Lo ideal es desarrollar siempre un diagnóstico, no solamente en el campo de la empresa, sino también de la familia del patrimonio, y luego desarrollar un plan estratégico. En ese plan estratégico, lo que también habíamos visto en el webinar de Israel Molleda, es que tenemos que desarrollar un correcto plan estratégico con la información no solamente de la empresa, sino también de la familia y de la propiedad del patrimonio. De igual forma, todo debería estar contemplado en las reglas a nivel de la Constitución, el protocolo de familia, el gobierno corporativo, el plan de sucesión para que también sea sociabilizado y que podamos desarrollar una ejecución de la línea del tiempo en función de lo que dice nuestro plan de sucesión. En esa línea de continuidad también tenemos el manual de crisis, el perfil de cargo del sucesor, informe de gerencia, o también yo lo pongo / dirección o alta dirección. Finalmente, el plan de carrera y el plan de retiro. El plan de retiro se sobreentiende que es un documento habilitante donde se estipula un cronograma de actividades, donde se compromete los fondos de parte de, ya sea de ingresos que provengan de la empresa familiar. No debería ser así, porque en caso de que llegue a quebrar la compañía, pues se va a quedar ahí sin su sostén o su fuente de ingreso a nivel del plan de retiro. Lo ideal sería comprometer el patrimonio para que no exista ese nivel de riesgo. Y finalmente, la planificación testamentaria dentro de ese campo. Una vez que ustedes tengan todas esas configuraciones, van a tener una excelente preparación. En cuanto a veces el tema de las crisis, o a veces hay fundadores que no les gusta preparar mucho esa parte, sino lo hace de una forma muy brusca, de una reunión, y yo te elijo a ti, hijo o hija, te elijo como sucesor o sucesora, y lo hace de una forma que no alimentó mucho la planificación. Y obviamente respeto esa parte de la esencia, no de la forma, pero hay otros fundadores que sí quieren manejar con mucho tino y se dedican o se esfuerzan un poquito para la parte de la planificación, ¿no? Para sociabilizar, advertir, comunicar, de muchas otras variables, de que no solamente se prepara un documento como este de una forma muy individualista, sino también buscando consensos, ¿no? Bien, la preparación de los sucesores en la empresa familiar se está viendo mucho lo que es tendencias, nuevas tendencias. Inclusive nosotros en los próximos años también vamos a alimentar lo que se conoce como el Comité de Jóvenes y el Comité Junior, que es un órgano de gobierno situado a nivel del Consejo de Familia y que ayuda mucho a preparar las futuras generaciones, ¿no? Y desde ese órgano de gobierno va a salir, se puede decir, una cabeza visible de un líder próximamente de la empresa familiar. Entonces, desde los comités de jóvenes o comités juniors, estamos trabajando mucho en programas de mentoría, programas de formación a una edad temprana para fortalecer no solamente el conocimiento, sino también las habilidades, que eso es imperativo. Te estoy compartiendo lo que es una fase preoperativa. La fase preoperativa indudablemente parte mucho del test vocacional. Estos test vocacional se pueden llegar a desarrollar aproximadamente una hora, 2 horas, donde se revele cuál es la línea se podría decir, de continuidad, o una línea donde exista claramente una mayor vocación. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la parte de las leyes, me gustó mucho la parte de la biología, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, eso me permite tener un dato referencial, y eso es necesario para desarrollar posiblemente una línea donde empate directamente en las necesidades también de la compañía, ¿no? En lo que quiere la familia y las necesidades de la empresa. De igual forma, se busca mucho en la forma o el proceso de involucramiento de la empresa de parte de ese junior. De ahí podemos llegar a desarrollar a través de pasantías, a través de prácticas empresariales,
podemos trabajar también una forma de un proyecto de emprendimiento o intraemprendimiento, y también podemos asociarlo a una necesidad de la compañía en cuanto a la parte de que ese hijo o esa hija trabaje en un proyecto de tesis, de trabajo de fin de máster, o trabajo o tesina, como también se lo conoce en otros países, o paper. Entonces, allá hay una ruta de acción donde vas preparando, entrenando, y tu rol debería ser un rol no de jefe, sino un rol de mentor, que obviamente va a alimentar mucho ese conocimiento y transferir esas prácticas que tú las tienes ya con mucha experiencia cualificada. Entonces, en esta línea del tiempo posiblemente pueda llegar a darse en la fase preoperativa tal vez unos 10 años, más o menos. En pocas palabras, hay un dato bastante curioso que es para preparar a un sucesor, pues nosotros tenemos aproximadamente una línea del tiempo de 10 años, ¿no? Y aún así no es suficiente. El tiempo pasa volando, a veces nos dedicamos a hacer otras actividades y no concentramos lo que deberíamos llegar a desarrollar. Bien. Juan Antonio, gracias por hacer esta pregunta. ¿Quiénes conforman el comité junior, los que trabajan en la empresa o también los que no trabajan? Ambos. Nosotros podemos llegar a configurar, por ejemplo, 2 comités juniors, ¿no? Un comité de juniors que sean de una banda de la edad, por ejemplo, de 13 años a los 17 años, ¿no? Y en ese comité de juniors vas a colocar algunas actividades. Podríamos contratar a un mentor, podríamos contratar a un guía, un tutor que ayude mucho a incentivar esa parte del espíritu emprendedor. Y de los comités junior, en esa banda de edad, entre los 13 a los 17 años, tienes algunas actividades. Por ejemplo, le pones un reto de que puedan desarrollar un negocio vendiendo limón, o de repente haciendo un pequeño plan de negocio o haciendo una exposición de las ideas de negocio que podrían mejorar nuestra empresa de estructura familiar, o haciendo una dinámica que pues, o también se lo conoce como herramientas lúdicas. Las herramientas lúdicas alimentan mucho esa esencia porque tienen 2 aristas, lo que es la parte de mientras tú juegas, aprendes. O sea, en esa parte no solamente aprendes, sino también te diviertes a una edad de ese índole. Y el comité juniors también se puede llegar a manejar dependiendo de cómo está el campo o tu núcleo familiar. Puedes llegar a manejar un rango de edad de posiblemente 19 a 25 años, a 27 años, donde podemos alimentar las particularidades de la gestión de ese comité junior. Está enfocado, por ejemplo, en casos de estudio, en lecturas rápidas, en notas técnicas, en hacer dinámicas y así sucesivamente. Entonces, ahí el tema es que te lo he dividido en los comités juniors por la edad, porque si tú ves que a veces de repente una persona de 17 años no son los mismos temas a nivel de una persona de 25 años. Entonces, los comités junior prácticamente quienes deberían estar las personas de los que están trabajando en la empresa. Lo que pasa es que a un rango de edad de los 17 años, 16, fácilmente no estarían trabajando, ¿no? Entonces, ahí el criterio predominante es que estarían involucrándose la segunda o los más juniors, y evidentemente sin que se llegue a considerar si están o no en la compañía. De una u otra forma, lo que se está preparando es que todos tengan las mismas oportunidades de formación y sobre todo de mentoría. ¿Ok? Juan Antonio. Y eso, desde un organigrama del Consejo de Familia, estaría situado debajo del Consejo de Familia, el Comité de Jóvenes o el Comité de Juniors. Próximamente dictaré un buen webinar sobre esos temas, porque me parece que inclusive en YouTube y en otras redes sociales no hay mucha información de eso, pero se va a venir. Lo vamos a impulsar mucho desde el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, ¿ya? Bien, listo. Y sobre todo, para finalizar este tema de los comités juniors, tenemos también las normativas del comité junior y comité de jóvenes. Entonces, de ahí ellos sesionan, en vez de tener una votación, como de repente el Consejo de Administración, el Consejo de Familia, allá se configura mucho lo que es llegar al consenso, ¿no? También se tiene un presidente del comité junior, se estipula mucho, y en algunas ocasiones sirve el comité junior para presentar un proyecto de emprendimiento al Consejo de Administración y que lo apruebe
a través o lo preapruebe el Consejo de Familia. Depende cómo lo has llegado a manejar en las configuraciones, ¿no? Depende cómo lo has estipulado en tu protocolo de familia. Lo digo que pues, lo ideal sería que el Consejo de Administración lo apruebe. Depende mucho quién toma las decisiones de aprobación de los proyectos de emprendimiento, pero se estipula mucho eso. Entonces, cuando se genera y se comprometen los recursos para los proyectos de emprendimiento, deben de salir a través de unos formatos de la presentación del plan de negocio a nivel de los comités junior. Esa es la oportunidad, se desarrolla, se comprometen los recursos y se estipula un fondo cada año, ¿no? Y desde ahí van jugando con ese dinero para entrenar a ser buenos emprendedores, ¿ya? Muchas gracias, Juan Antonio. Bien, ahora, regresando a esta parte, no quisiera aburrirlos, pero vale la pena trabajar mucho en esta analogía de los relevos. La situación con el relevo intransferido usualmente se maneja cuando no le interesa mucho ninguno de los dos o cuando de repente no ha estado preparado. Ni siquiera se planificaron, ni siquiera dialogaron de lo que es la sucesión y de las características, simplemente fue un rechazo rotundo. A nivel del relevo arrepentido, también se ha visto mucho estos temas cuando, por ejemplo, casos donde yo te estoy entregando la gerencia, o la alta dirección, pero ya no creo que tú seas capaz. Me di cuenta que en los últimos 6 meses demostraste una antipatía, un sobreempoderamiento y pues no eres digno, ¿no? Entonces, este relevo intransferido, o arrepentido, perdón, se llega a desarrollar a veces también con un arrepentimiento detrás de por medio y se siente mucha frustración, sobre todo en ambas partes. Frustración, enojo y posiblemente ira, lo cual puede desencadenar a que el resultado de este escenario es que tienda a irse el hijo, ¿no? Porque no me diste, papá, el espacio, dijiste una cosa y después te estás retractando, no fuiste muy claro y pues eso provoca también un resentimiento y has perdido un gladiador o una gladiadora entre tus fichas del tablero. Lo digo también muy respetuosamente, ¿no? Pero son elementos que a veces me gusta jugar con la terminología. En cambio, el relevo fallido es que, sinceramente, no hiciste ni siquiera ni pruebas psicométricas, no hiciste una evaluación del cargo, no estuviste midiendo las responsabilidades, tú simplemente te manejaste en un sentido muy personal, tu ojo clínico te falló y lastimosamente ocurrió de que la compañía ni siquiera se preparó para este relevo, ni siquiera lo habías comunicado, las personas de confianza no jugaron un rol predominante en ese movimiento y falló rotundamente. No estuvo ese sucesor a la altura de la alta dirección de la empresa, lo cual la compañía posiblemente estaba en un terreno bastante complicado de poder ser dirigido por un familiar en este caso. O también dándole un poquito el giro de la vuelta, hay que reconocer, o de repente papá entregó o mamá entregó la empresa con un nivel de endeudamiento muy alto, lastimosamente el hijo, por mucho que sea un excelente profesional, no tenía esa capacidad de maniobra para llevar a un buen puerto esta empresa, ¿no? Entonces, lastimosamente se puede dar de los dos casos. Y finalmente, el relevo eficaz se sobreentiende cuando hubo una excelente comunicación. Hay organizaciones que han planificado bastante bien, que inclusive no se sintió que hubo el cambio, ¿no? La comunicación no fue muy agresiva, fue muy armoniosa, no generó mucho pánico a los grupos de intereses, a los proveedores, a los clientes, etcétera. Todo fue con un cálculo bastante perfecto en la línea de acción. Entonces, eso es muy importante y para eso nosotros también tenemos que estar conscientes de la situación que a veces, por mucho que la compañía sea pymes o sea una compañía multinacional, detrás de las características de la familia se tiene que reconocer cómo le gusta tomar decisiones, si es una familia inteligente o madura. Esto también incide mucho y no lo he visto en los libros, pero he tratado en lo posible de explicarlo en esta diapositiva para que ustedes analicen y hagan una radiografía actual de cómo está la familia. Miren, ¿qué tipo de director o gerente necesita la familia o la empresa familiar? Esto también se basa mucho en otras variables. Para decir que, en resumen, en un proceso de sucesión, no tienes que tomar una variable. No es una fórmula de una variable, es una fórmula de 8, de 7 variables, que a lo largo también de este webinar te lo voy a compartir.
Pero el punto de esta diapositiva es que estamos conscientes que cuando existen familias que son muy inteligentes y muy maduras, como por ejemplo el escenario número 1 de esta diapositiva, tienes la particularidad de buscar un CEO, un director, un gerente que esté alineado un poquito más al nivel de institucionalización, que tenga mucha experiencia en el tema del manejo de gobierno corporativo, de los objetivos, de indicadores y en ese índole. Entonces, yo te he puesto acá, definitivamente, aquí, una familia, mientras es unida y toma decisiones muy inteligentes, y sobre todo el factor del tiempo es crucial. Si estás en una reunión y necesitas invertir en un proyecto tal vez de $20,000, $30,000 o pesos mexicanos, y la familia se demoró solo 1 hora para analizar cada uno, llevaron los consultores, y de repente se vio esa esencia, esa forma tan rápida de tomar decisiones a nivel empresarial, perfecto. Lo que necesitas es en este caso un gerente, un director, que prácticamente se enfoque un poquito más al cumplimiento de los objetivos y los indicadores, ¿ya? Pero si de repente tienes una familia que no es inteligente y no es madura y que se demora demasiado para tomar decisiones, y que de repente por una decisión sacó a relucir a alguien de los hermanos un problema de hace 5 años atrás, de 20 años atrás, y te carcomió el escenario de las decisiones, pues en ese aspecto el director, muy por encima del perfil, de las funciones, las competencias, de las responsabilidades y de la experiencia cualificada, tienes que analizar que tú también necesitas, o la familia necesita, alguien que tenga ese rol de conciliador, embajador de la comunicación, y que mal que lo comente, porque posiblemente esto muy pocos podemos llegar a tener ese voto de confianza de la familia cuando tú empiezas ya a hacer el trabajo bastante efectivo, ¿no? Que sea en pocas palabras un administrador de la familia empresaria. Es decir, que él sea el que llegue a administrar esa familia y que reconozca que pues sin él a veces no nos podemos reunir la familia porque sabemos que no vamos a llegar a un consenso. Entonces, no solamente es buscar personal idóneo, sino también que tenga esa capacidad de poder cohesionar a una familia que cada vez siento que es un poquito más complejo, ¿no? Pero no imposible. El tema del tiempo del retiro del fundador, muchas de las personas me suelen preguntar, Arturo, ¿cuál es la edad promedio que se debería llegar a desarrollar el relevo? Yo diría que, pues, bien podría ser un escenario de a partir de los 55 a 60 años, 65, todavía lo veo un poquito muy, muy tardío, pero también eso depende mucho de la cultura a nivel de la familia, la cultura a nivel pues, del país, de la ciudad, eso es un poquito delicado. Pero dentro de las configuraciones que tienes que reconocer en tu protocolo de familia es que se desarrolle una condicionante de que por causa de enfermedad grave que justifique su retiro, aceptando por voluntad propia, ¿no? También por fallecimiento, eso es el tiempo, o un escenario, un relevo forzoso, brusco. Y finalmente, a la fecha, te lo puso aquí directamente del 70 años, simplemente es un ejemplo de lo que podría estar desarrollándose en el protocolo de familia. A veces hemos pasado porque elaboramos un protocolo de familia y aparece 70 años. O el fundador dijo, bueno, yo a los 70 años, Arturo, yo me llego a jubilar y te lo firmo ahorita el protocolo y lo llegamos a una notaría. Pero resulta que llegó a cumplir 70 años y luego dice, no, Arturo, sabes, creo que voy por 5 años más. Y toca actualizar ese protocolo y así sucesivamente. Lo cual tenemos que ser muy, muy consistente, tenemos que trabajar mucho en esa parte de la planificación. Esto no es un juego, porque la línea del tiempo de la compañía es una y la línea del tiempo del fundador o de la fundadora es otra. Por lo general, se manejan de una forma paralela, ¿no? Entonces, ahí la parte donde ustedes tienen que analizar se fundamenta mucho en que te invito a que revises tu protocolo de familia, que si tú tienes un papá o una mamá que tiene 65 años o 75 años y quieren que la narrativa aparezca 70, 75 años y ustedes accedieron, yo te invito a que le aumentes una línea que digas que a partir de la segunda generación o la siguiente generación se llegue a regularizar
a 65 o 60 años, dependiendo de, porque eso, la segunda generación va a tomar el mismo patrón de la edad y ahí sí se van a confiar mucho y pues en eso creo que no se debe jugar, ¿no? Bien, voy a aprovechar en leer una pregunta. Ángel, sí, buenas tardes. Creo que aparte de la edad tiene que ver mucho la industria en la que compite la empresa y situación competitiva en la que se encuentra la empresa. Totalmente de acuerdo, Ángel. Ya vamos a ver más adelante de que hay muchos escenarios donde, por eso es que digo una vez más, olvídense, no hay un libro hasta el momento que demuestre de que solo hay una fórmula, una variable. Hay por lo menos unas 8 o 9 variables que a lo largo de este webinar lo voy a compartir. Bueno, un dato curioso es que el 70% de las empresas familiares no planifican la sucesión, tienen que hacerlo de una forma muy deprisa, lo cual arrojan peores resultados. Ven, la decisión de la elección del próximo sucesor de la empresa se sobreentiende que mucho más que puede ser papá o mamá, o puede ser un tío, de quien le compete debería ser la asamblea de accionistas. Si tú tienes una configuración de un fideicomiso o tú tienes configurado un family office o una estructura de un holding que la asamblea de accionistas esté soportada por una estructura legal, aparte, también eso es otra cosa, ¿no? Puede llegar a manejarse que la asamblea de accionistas exista un fideicomiso, un administrador fiduciario. Y en ese aspecto, pues, le compete al fideicomiso manejar esa parte. Pero legalmente, por default, le corresponde a la asamblea de accionistas. A veces hay familias que han articulado mucho esto, pero son muy pocas porque le dan mucho más fortaleza a la parte del consejo de familia, como tal, como una preaval. Pero sin lugar a duda, quien debería elegir la asamblea de accionistas, ¿no? Todos los integrantes del consejo de administración deberán entrevistar a los candidatos preseleccionados, que bien podrían ser unos 5 finalistas. Esto es, el consejo de administración juega un rol predominante también en esta parte, porque le van a permitir dar o generar ideas de rebotes para hacer una propuesta, una terna, o por lo menos los top 5 de los que están en el ranking a nivel de los entrevistados, ¿no? Y la asamblea de accionistas va a recibir ese insumo de información con el propósito de basarse no solamente en un tema técnico de capital humano, sino también de percepciones y también de ojo clínico o de experiencia, de muchas cosas que también el Consejo de Administración bien podría aportar. Vamos a ver un tema del proceso de la designación del nuevo director general, ¿no? En esta parte, en Chile legalmente la elección le corresponde al Consejo de Administración. Muchas gracias, Jaime. También estamos desde Chile, ¿no? Qué increíble. Tenemos pocas horas de diferencia en México, ¿verdad, Jaime? A mí me gustaría que cada uno de ustedes también, si están en otros países, que coloquen de qué países están presentes. Pero bueno. Ahora, nosotros tenemos el proceso de la designación del nuevo director general. En primer lugar, aquí hay una forma, no es un libreto escrito de piedra, pero por ejemplo, tenemos que ver que aprobar la estructura organizacional, un organigrama con gobierno corporativo es fundamental. Porque tú estás preparando un terreno que el próximo director bien podría llegar a desarrollar claramente. Si veo que como director no está claro ahí, posiblemente pueda yo ir, inclusive estoy hacia el lado oscuro y puedo utilizar muchas cosas de lo que la compañía no tuvo con claridad y puedo cometer muchos errores. Entonces, sí, estamos a 3 horas. Muchas gracias, Jaime. Sé que ya son las 10 de la noche por allá, pero te agradezco tu participación y lo valoro bastante. Bien. A nivel 2, elaborar el perfil de cargo y el sistema de compensación del próximo sucesor en la empresa. Eso también es muy fundamental. Sin lugar a duda, podemos llegar a desarrollar algunos elementos de la forma de la remuneración, los bonos, incentivos, los subsidios. Como paso número 3, hay una empresa, un outsourcing, que maneja, o el headhunter, que maneja lo que es los procesos de entrevistas de reclutadores a los aspirantes, a los prospectos aspirantes, ya sea externos o internos, familiares o no familiares. Ahí abres el abanico y empiezas ya a buscar o hacer el proceso de selección. Como número 4, se deberá elaborar y presentar la matriz de decisiones del director general. Desde el Centro de Empresas Familiares hemos trabajado mucho para socializar esas matrices de decisiones. También hicimos un webinar
recientemente sobre estos temas y al rato también lo voy a compartir. Se deberá elaborar y presentar lo que es un programa o un plan de inducción del director general. Bien, Ángel comenta, este proceso considero se vuelve súper importante cuando el nuevo director general es un miembro integrante de la familia. Correcto, Ángel. Y sabes, una de las cosas que también alimentaría mucho el hilo conductor de tu aportación es que en los protocolos de familia se estipula a veces en el mismo capítulo de la sucesión un título que diga condiciones para ser un sucesor de la empresa familiar siendo familiar. Y luego más abajo colocas sucesor en un modelo o lineamientos o condicionantes para ser un sucesor no familiar. Y ahí empiezan a haber muchas peticiones, muchos lineamientos o muchos niveles de exigencia. Entonces, va a depender mucho de esa parte, ¿no? Luego de la parte del proceso de la designación del nuevo líder, nosotros tenemos claramente que una vez elegido se deberá observar las acciones, reacciones al comportamiento. Eso no solamente depende mucho del análisis del papá o de la mamá, eso también depende mucho de los consejeros, de cómo se llega a veces a hacer visitas sorpresas, a entrevistarse con algunos colaboradores, que ha hecho bien, que ha hecho mal. A veces hemos visto que ha sido un pan de Dios, un ángel, ¿no? A lo largo de todos estos años. Resulta que se le da el cargo del director y se embobó, se transformó, lo desconocimos. Y tanto así que llega a la compañía, nos saluda, golpea la puerta fuertemente y pues se vuelve un poquito antipático, no sé, se vuelve una persona intratable y dijo, wow, ¿qué pasó? ¿Dónde fallamos? Por mucho que hicimos todo el proceso, pero también son situaciones que a veces son delicadas o a veces no las ves venir. Como punto número 7, se verá comunicar a los grupos de intereses las reuniones con clientes, instituciones. Yo te recomiendo que en este programa hagas un cronograma y veas con quién es imperativo tener esas reuniones principales antes de entregar el relevo generacional. ¿Ok? Por lo general, los fundadores pueden acompañar al próximo, los candidatos, de repente a tocar las puertas o a presentar o desayunos o cenas o almuerzos con las instituciones financieras, con el oficial de crédito, con los clientes AAA positivos, con los clientes Pareto, con el propósito también de decir, oye, te estoy presentando a la persona que va a ser mi próximo sucesor, estamos a las órdenes, cualquier cosa, pues ya sabes que puedes contar con nosotros, pero él a partir de esta fecha va a estar asumiendo el cargo del director general. Entonces, ya se siente mucho esa planificación y eso también genera mucho valor al proceso. Además, el sucesor deberá presentar su plan de trabajo en un periodo a más tardar de un mes de haber sido designado como director general. Sin lugar a duda, esto mucho me recuerda a la telenovela Betty la Fea, ¿no? Armando presentó su programa, su proyecto, su plan y lo debatió en esa junta o asamblea de accionistas o en ese consejo de administración. Estuvo ahí generando ideas, todo el mundo empezó a hacer preguntas, inclusive también hubo un lado donde no estaba muy convencidos de que ese era un excelente plan para la organización, para cómo, etc. Entonces, ahí es un claro ejemplo de lo que es un proyecto de futuro, un plan de trabajo durante los primeros 100 días, durante los primeros 6 meses, etc. Entonces, va a depender mucho de las configuraciones, eso yo sí te recomiendo que lo incluyas a manera de esa parte. Bien, finalmente se deberá revisar los estatutos a fin de requerirse una actualización legal de las funciones. Ten mucho cuidado en lo que dice los estatutos versus lo que dice tu perfil de cargo o tu matriz de decisión. Ten en consideración que puede haber, si tú juntas esos 3 documentos, puede haber vacíos, ¿ok? O puede haber inconsistencias, o puede haber conflictos en quién ejerce esa parte. De repente lo dejaste desatendido una reforma, no viste venir la situación de que como tu hijo tiene el cargo de director, puede comprarse un carro bastante costoso, bastante caro, y pues él asumió de que no tenía que pedirte permiso porque ya es el director general. Revisando tus perfiles, revisando tus estatutos, resulta que no viste venir esa situación y pues lastimosamente él no hizo nada malo, él hizo su decisión. El problema es que tú no le pusiste los límites necesarios. Bien, se deberá revisar los estatutos tal como lo había comentado y pues
eso también hay que manejarlo con mucho tino y con mucho cuidado antes de desarrollar esa parte, ¿no? Bien, ahora, ya estamos entrando en la recta final, pero considero necesario compartir unos detalles. Ángel, el proceso, comenta, ese proceso considero se vuelve súper importante, sí, desde, esto creo que ya lo dije. El punto 7 del proceso me parece importantísimo para darle toda la formalidad al nombramiento y manifestar ante los grupos de intereses que tendrá ahora la autoridad de la dirección de la empresa. Sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Y en 2 o 3 diapositivas les voy a compartir a ustedes una matriz de decisiones para que visualicen cómo se puede llegar a desarrollar esas delimitaciones de las decisiones, ¿ya? Bien, el nuevo rol del Consejo de Administración, sin lugar a duda, hay que vendérselos correctamente. A veces se siente como que están monitoreando, es un rol de auditores, lo cual a veces genera una situación o el ecosistema se puede volver un poquito hostil, tóxico. Ese consejo de administración se vuelve un careo familiar en algunas ocasiones. Pero bueno, el rol ante la sucesión debería ser la profesionalización de los consejeros, la institucionalización del consejo. También el director general no puede tener voto por conflicto de interés. Eso es muy importante. ¿Ya? El rol estratégico no operativo, brindar al consejo al director general. Eso es también vital. Se sobreentiende porque proviene de un consejo de administración. Ya no es un consejo consultivo, sino legal ver estatutos sociales. En algunas ocasiones, cuando estamos trabajando en los procesos de gobierno corporativo, tienes ahí claramente una fase preoperativa que el consejo de administración puede ser un consejo consultivo. Si tú ya llegas a desarrollar una reforma de estatutos y en los estatutos de la compañía aparece ya las configuraciones, la normativa, el reglamento, los manuales, como también se llama en otros países, bien se puede llegar a desarrollar ya un consejo de administración legalmente instaurado, donde ahí sí tienes toda la fuerza para operar en función del marco jurídico de cada uno de los países. Por eso es que colocó esta opción. Y finalmente, facilitar la llegada del director general. A veces el presidente del consejo acompaña mucho a visitar las instalaciones, a veces en las reuniones inclusive con los grupos de intereses o los aspectos claves. Raúl, ¿podría tener la grabación de este webinar? Se me hizo tarde y lo considero importante. Encantado, Raúl. Lo vamos inclusive a subir también en la parte de nuestro canal de YouTube, como todos los webinars, y te puedes suscribir. Si no, te escribo al final mi correo y con todo gusto lo podemos compartir de una forma inmediata más tarde el día de mañana, ¿ya? Bien, ahora, estamos ya entrando en la recta final, solamente faltan unas 6 diapositivas, pero es importantísimo. Nosotros reafirmamos mucho el compromiso, creo que las matrices de decisiones es vital y eso marca mucho la línea entre protocolo, gobierno corporativo y plan de sucesión. Quiere decir de que nosotros estamos también apostando por nuevos servicios, por nuevas herramientas, ese es el término correcto, herramientas prácticas con el propósito de que pues ya tengas ahí una oportunidad de mejorar esas decisiones o esos consensos. Mira, te lo estoy colocando directamente en una pequeña matriz. Esto se sobreentiende que debe haber un consenso, o por lo menos puedes ya trabajar una dinámica de, no sé, unas 3 horas la familia y podemos llegar a desarrollar esta parte de las matrices, ¿no? Ahorita lo que te estoy compartiendo es una matriz de decisiones del director general. También tienes que analizar una matriz de decisiones del consejo de administración. También tienes que hacer una matriz de tu jefe de marketing, una matriz de decisiones también del presidente, del vicepresidente, y tenemos que ir cuidando que no exista el conflicto en las decisiones. Por ejemplo, aprobar las políticas empresariales, yo dije, ok, antes de darle a mi hijo, a mi hija, el relevo generacional, voy a elaborar esto para dejar claro que él puede llegar a tener a un nivel como director aprobar las políticas empresariales. Aprobar los procedimientos internos, de igual forma él es el único que puede aprobar. Nosotros en el Consejo de Administración no podemos entrar mucho en ese micromanagement, o de repente si tú consideras que a pesar de que seas una pymes, manejar un proceso de que, ok, Arturo, yo creo que al principio mi hijo no deberíamos darle las políticas empresariales porque no tiene mucha experiencia, entonces configura para que el presidente con la aprobación del director pueda llegar a tener eso o el consejo de administración, pero lo estás empujando un poquito más operativo y no debería ser, pero hay que decir lo que es. Muchas de las familias consideran que también el consejo de administración puede llegar a ayudar o facilitar este componente, ¿no? Pero no debería ser así, no es lo ideal, pero ya que más da. Las familias son muy
diferentes y las empresas de igual forma. Aprobar a los proveedores de la empresa, quien debería aprobar es el director general. En mi caso, como director del centro, yo tengo la oportunidad de aprobar, pero se sobreentiende que aparte de que yo apruebe, también debo pasar por procesos transversales y debe llegar a desarrollar, más aún también si son proveedores internacionales. Entonces tengo que cumplir los lineamientos y ahí está muy claramente definido. A nivel de aprobar los planes, a nivel de empresariales, manuales empresariales, si ustedes se dan cuenta, yo he colocado aquí, puede comprar un activo inmueble hasta $49,000. Esto quiere decir que yo tengo la potestad en mi empresa familiar de hacer una compra de un activo. Si yo paso este valor a $55,000, yo puedo desarrollar un candadito para ponerle con el presidente, el director general o el consejo de administración. Dependen muchas de las opciones que tú tengas en los criterios de tu compañía. En este caso, aprobar el reglamento interno de la empresa, a manera de ejemplo, yo solo coloqué el director general más el consejo de administración. Okay. Se sobreentiende que debería pasar solo por el director general, pero a veces también hay clientes o hay empresas que han podido trabajar el reglamento. Primero pasa por un aval, un preaprobación y luego pasa por un consejo de administración. Sobre todo, esto ocurre cuando recién se están implementando los consejos de administraciones, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos configurando y esto se llega a desarrollar tranquilamente y luego sociabilizarlo. Esta viene a ser la sucesión o la planificación meses del relevo generacional. En este caso se aprueba el proceso, se desarrolla la búsqueda del candidato bajo este perfil, se entrega a la empresa de Hunter, luego se elabora, obviamente, ya un plan de acción de elegir algunas opciones. Tengan mucho cuidado con esto porque solo en esto, y al igual en esto, generan teorías de conspiraciones bastante fuertes. Quiere decir que a veces dicen, no, pero ¿quién trajo o quién refirió a esta compañía? No, fue mi tío. Ah, ok, entonces, pero mi tío se lleva más contigo, Arturo. No queremos esa compañía. Entonces, empiezan a haber situaciones bastante complicadas. Tenemos que saber inclusive elegir y cumplir con unos parámetros de calidad y mucha experiencia, ¿no? Sobre todo imparcialidad. A nivel de presentación de metodología o criterio de elegir, ¿ok? ¿Cuáles vienen a ser los criterios? La búsqueda de los candidatos, yo lo he puesto acá en la línea de tiempo de 3 meses, pero para un cargo de un director general bien se pueden demorar 1 año aproximadamente. Por otra parte, la entrevista a los consejeros y fundadores, los finalistas, eso también se puede llegar a alargar. Esto puede alargarse tal vez unos 5 meses más o menos. La negociación del candidato, yo lo puse simplemente como una forma muy compacta, un diagrama de esta diapositiva, pero en términos prácticos esto también se puede alargar mucho más. La inducción de curva de aprendizaje, porque esto puede llegar en muchas ocasiones a compañías ya muy altas, muy grandes, manejar una inducción la curva de aprendizaje de cómo es la compañía puede durar aproximadamente 1 año. Y finalmente la mentoría de las sesiones de trabajo también se puede alargar. Y la entrada de esta parte desde el mes 10 hasta más adelante, pues ya estamos hablando de que es la adaptación al cargo de parte del director general. Entonces, como mínimo, si ustedes analizan, tenemos una línea de tiempo de 15 meses, ¿ok? Pero como máximo puede pasar 2 a 3 años hasta en la búsqueda y la selección. Yo te recomiendo que para compañías que realmente son referentes y a veces no quieren todavía comunicar para que no se sientan ni a la competencia ni que se vea ese tema, utiliza en este punto de la búsqueda del candidato con la empresa Headhunter que la búsqueda sea muy, muy silenciosa, ¿no? De un perfil bajo, que no nombren todavía la compañía, pero que vayan buscando perfiles. Y en el tema de eso, lo pueden estar acelerando un poquito más con el propósito de ganar un poquito más de tiempo en caso en que lo necesites. Bien, ahora, ya entrando en la recta final, aquí faltan unas 3 diapositivas, pero quiero comentarte lo siguiente. A nivel de las condiciones, ok, Ángel, pregunta, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que el sucesor esté un periodo determinado trabajando como codirector, sobre todo si es de familia? Me parece razonable, me parece como que le estás dando ahí una oportunidad como a un suplente, pero también jugando la interacción de un cargo de la alta gerencia.
En muchos países también lo puedes manejar como un codirector o de repente también como un subgerente. El subgerente llama mucho la atención porque roba protagonismo a nivel operativo y el gerente o el director, depende mucho de qué país, pero ahorita, por ejemplo, puede ser un codirector, si estamos hablando en México, del cargo de director, puede ser subdirector, ¿no? Entonces, el subdirector específicamente roba mucho a nivel operativo, tiene esa capacidad de dominio en la parte operativa y ya se está entrenando para dar un salto directo, pero está ahí en esa línea de la alta dirección, ¿no? Que en este caso es casi como un símil de codirector, pero el tema es que tienes que saber distinguir un poquito las funciones que le das a cada uno de los codirectores, ¿no? Si nosotros tenemos hermanos que se llevan sumamente bien, funcionaría mucho, pero de repente si estamos hablando que los hermanos se pelean por cada decisión que llegan a tener, eso puede ser contraproducente, ¿no? Pero te compro la idea, Ángel, de que sí puede ser un elemento bastante oportuno en desarrollarlo como tal. ¿Ya? Bien, entonces, de la parte de las condiciones para ser un sucesor, lo he resaltado con amarillo. Quiero comentarte que puedes colocar muchas otras opciones. Te estoy compartiendo en el caso de ser un familiar, haber trabajado al menos 3 años en la empresa, en cargo operativo, y luego puedes ascender a un cargo estratégico. Esto no deberían generarse cargos por etiquetas, que hay que tener mucho cuidado como tal. De igual forma, el compromiso de realizar cambios graduales en la empresa, eso también es muy vital. Haber estudiado una carrera afín al giro del negocio, o haber estudiado también una carrera universitaria y así sucesivamente. Entonces tú puedes ir desarrollando las configuraciones necesarias, cumplir el perfil de cargo, haber estudiado un programa de empresas familiares, haber cumplido 30 años, 38 años. Y esto también, en el punto número 7, ¿se acuerdan que yo les dije, podemos hacer unas condicionantes o condiciones para ser un sucesor familiar y otras un sucesor no familiar? En el caso de ser un sucesor no familiar, puedes incluir ahí que el punto número de la edad, el mínimo, ahí es lo que tiende a variar. En este caso, si quieres llegar a tipificar el director no familiar, el sucesor, ahí usualmente colocan 45 años o 40 años, depende mucho de la familia, ¿no? Pero sí se siente que en esas condicionantes varía el punto número 7. Se excluirá el orden de edad también de los familiares. Tengan mucho cuidado porque antes, el siglo pasado, la familia o los roles se veía mucho marcado la parte del rol del hermano mayor. El hermano mayor es el que tiene que primero estar en la línea de sucesión y ahora ya no se ve mucho esa parte. Y bueno, haber aprobado el proceso de selección, sin lugar a duda, a pesar de que ya sabemos que es la persona que vamos a elegir, pero tiene que pasar ese proceso como uno más iba a decir, de los mortales, ¿no? Que a veces entre consultores utilizamos esa terminología ahí un poquito casual. Bien, ok, entonces tenemos que deberá ser evaluado también las pruebas psicométricas y algunos otros lineamientos, inclusive de los procesos de capacitación, de tener claro el plan de sucesión y algunas otras herramientas de la tabla de experiencia académica de profesión. Esta tabla hasta el momento no la he visto en algunos otros lugares. Esto es más nuestro, pero también puedes llegar a desarrollar una tabla para colocar en tu protocolo de familia. Y en esta parte hay que estar consciente donde tú puedes darle un peso en puntajes al director, en formación, en experiencia y competencia. Es probable que la suma de estas tres, tú puedes ya dar una puntuación a los candidatos y eliges en función de un criterio racional.